Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-111, Caos, Locura, 1. Iglesia de Abraham. La noche era fría. Un clérigo de la iglesia se despertó y fue al baño por la noche. Encontró una figura delgada que llevaba una máscara negra de pico de pájaro saliendo corriendo de la habitación del sacerdote de Abraham y desapareciendo en la noche. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y gritó: «¡Alguien, un asesino! ¡Atrapa al asesino! ¡Envía ayuda!». Inmediatamente, los clérigos de la iglesia se despertaron de su sueño. Cogieron sus armas y se levantaron para buscar al asesino. Al final buscaron un rato pero no encontraron nada. ¿Dónde está el asesino? ¿Quién dijo que había un asesino? El asesino, Leví, había abandonado la iglesia de Abraham hacía mucho tiempo. Después de destruir el cadáver, regresó rápidamente a Blackwater Valley. Después de regresar al refugio, Leví colocó su botín en el suelo y lo contó. Estaba muy contento. Esta vez había obtenido un total de 6,000 monedas de oro, así como algunos de los tesoros de Abraham. El valor total debería ser superior a 10,000 monedas de oro. ¿Solo han pasado unos pocos años y has ganado mucho? De *MN, ser sacerdote es rentable. ¿Pero de qué sirve que este sinvergüenza gane tanto dinero si no tiene la vida para gastarlo? Si era posible, Leví no quería hacer ningún movimiento tan pronto. Todavía quería esperar un poco más. Sin embargo, Abraham había hecho esto antes de irse. No pudo aguantar más y actuó con antelación. La capacidad de la iglesia para ganar dinero excedía con creces su territorio. Era mucho más rentable que el dinero que Leví ganaba con la construcción. No importaba la época, ganar dinero honestamente era inferior a otras formas ilegales de ganar dinero. El asesinato de Leví fue muy secreto. Nadie sabía de la infiltración después de que se infiltró en la iglesia junto a las víctimas, el caballero Glimmer y el sacerdote Abraham. En cuanto al clérigo que finalmente lo descubrió, Leví lo hizo a propósito. Abraham. En cuanto al clérigo que finalmente lo descubrió, Leví lo hizo a propósito. Quería darles a los demás miembros del personal de la iglesia una pista equivocada de que un asesino de Bird of Jud's Voice había asesinado al sacerdote Abraham. Con su fuerza de gran caballero, asesinar a un simple sacerdote sin que nadie se diera cuenta era pan comido. Esperó deliberadamente a que alguien se despertara por la noche, creando una coincidencia. El suspiro del gigante de las heladas es útil. Después de todo, Night Glamour era un caballero de alto nivel, pero fue asesinado instantáneamente por el suspiro del gigante de hielo de Leví y congelado en una escultura de hielo. Ni siquiera hizo ningún movimiento. Este era el poder de la armadura gigante de hielo. Incluso el gran Ymit, Magic Shark, fue derrotado, y mucho menos un caballero de alto nivel. Ni siquiera valía la pena mencionar al sinvergüenza Abraham. Leví tachó el nombre Abraham en su lista de venganza. Leví no se atrevió a enfrentarse directamente a la iglesia, pero aún así podía matar a uno de los líderes. Abraham debe haberse ganado muchos enemigos afuera a lo largo de los años. Era razonable que alguien contratara a un asesino de la voz del pájaro de la muerte para asesinarlo. La iglesia debería estar en un desastre ahora. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Soy simplemente un noble amable que dona a la iglesia todos los años. Soy un noble amigo del sacerdote Abraham. Si quieres culpar a alguien, culpa a ese de *Ned Bird of Jud's Voice, Leví murmuró. Además de monedas de oro, Leví encontró un trozo de pergamino en la residencia de Abraham. El pergamino no era un diagrama de herencia de la técnica de respiración. Era un mapa del tesoro. Leví lo miró. La ubicación de este mapa del tesoro parecía ser su territorio. ¿Fue por eso que Abraham estaba tan obsesionado con el Valle de Aguas Negras? El mapa del tesoro no era muy preciso y había muchos errores. Curioso, Leví vagó por su territorio durante los siguientes días según el mapa del tesoro. Al final,
encontró un tesoro que podía igualar. Este lugar era la guarida del rey lobo en la que Leví había estado antes. Leví no sabía si reír o llorar. Poco a poco fue entendiendo todo. Abraham, ese sinvergüenza, conspiró para apoderarse de mi valle de aguas negras. Así fue por esto. Pensé que era algún tipo de tesoro. Antes de que Abraham muriera, nunca lo habría pensado. Estaba haciendo todo lo posible para conseguir el tesoro de la familia Mellón, que Leví había obtenido. Con el poder de la armadura gigante de hielo, no era exagerado llamarla un tesoro. Para los mortales esto no tenía precio. 3 días después, la noticia de la desaparición del sacerdote Abraham y el caballero Glimmer se extendió a Blackwater Valley. Leví envió inmediatamente sus más sinceras condolencias a la iglesia, expresando su profunda simpatía por tal tragedia y condenando severamente las acciones del asesino. Unos días después, este asunto llegó a la sucursal de la iglesia en Aswan City. La sucursal se presentó en la sede mientras enviaba gente a la iglesia de Abraham para investigar. El estatus de Abraham era relativamente alto como sacerdote enviado por el cuartel general. Siempre tuvo caballeros radiantes como Night Glamour para protegerlo. Pero ahora, tanto el sacerdote como el caballero habían sido asesinados. Hacía muchos años que algo así no ocurría, por lo que la iglesia tuvo que investigarlo a fondo. Sin embargo, Leví lo había hecho sin que nadie se diera cuenta. Con la tecnología de investigación criminal de esta época, era imposible saber dónde estaba Leví. Y aunque se enteraran, Leví no tenía miedo. Dada su fuerza actual, ¿a dónde no podría ir? El mundo era suyo. Contacto, 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-112, Caos, Locura, 2. El caótico imperio de Tubá era un buen lugar para ir. No importa cuán poderosa sea la iglesia de la Santa Luz, no se puede llegar al imperio de Tubá. Ese era el territorio de la iglesia de la tormenta. Ese día, Leví estaba cultivando en el refugio. De repente, la alarma de Harris sonó en el cielo sobre el refugio y la aguda percepción de Leví la captó. ¿Quién es esta vez? Leví estaba desconcertado. Apareció en lo alto del castillo y vio a un grupo de personas acercándose lentamente desde lejos. Este grupo de personas estaba vestido con la ropa de la iglesia. Parecían ser de la iglesia. Leví bajó inmediatamente a darle la bienvenida. No mucho después, un sacerdote gordo, de cabeza redonda y orejas grandes, montó a caballo hacia Leví. Junto a este sacerdote había 2 caballeros oficiales y una docena de soldados de caballería. Barón Leví, yo soy el sacerdote de la iglesia, Zaroff. Asumo el papel de sacerdote de la iglesia de Abraham y estoy aquí para investigar la causa de la muerte del sacerdote Abraham. El corazón de Leví dio un vuelco. No esperaba que Zaroff llegara temprano debido a la muerte de Abraham. Bienvenido, sacerdote Zaroff. También acabo de escuchar la trágica noticia de mi buen amigo, el sacerdote Abraham. Por favor, sacerdote Sarafo, atrape al asesino y llévelo ante la justicia, dándole una explicación al bondadoso sacerdote Abraham en el cielo, dijo Leví, luciendo triste. Lo haré. Sin embargo, los cuerpos del sacerdote Abraham y del caballero Glimmer aún no han sido encontrados, por lo que la investigación es un poco difícil. La bóveda de la iglesia también fue robada por el asesino. Ni siquiera tengo dinero para contratar a un detective. Saraf se frotó la barriga y dijo con indiferencia. Leví pensó, el cadáver fue quemado hasta las cenizas por mi sello de llama para que no lo encontraras. Sin embargo, tu asterisco MN cerdo gordo acabas de asumir el cargo y ya quieres extorsionarme. Claro, claro. Mientras podamos encontrar al asesino y vengar al sacerdote Abraham, si hay algo en lo que pueda ayudarte, házmelo saber. Leví suspiró profundamente. Zaroff sonrió y pensó para sí mismo que el barón Leví no era malo. Le gustaba comprender a la gente. Finalmente, Leví pidió a sus sirvientes que trajeran más de una docena de monedas de oro como fondos de investigación para el sacerdote Zaroff. Él sonrió y dijo, sacerdote Zaroff, esta es una pequeña muestra de mi agradecimiento. No creo que sea muy poco. Espero que la iglesia pueda llegar al fondo de este asunto lo antes posible. Zaroff tomó satisfactoriamente la moneda de oro y dijo, seremos vecinos a partir de ahora. Por cierto, barón Leví,
He revisado los libros de cuentas de la iglesia. Los impuestos de Blackwater Valley aún no se han pagado. No lo olvides. Por supuesto que no lo haré. No se preocupe, sacerdote Saroff. Ya hemos pagado los impuestos de este año. Antes de la fecha prevista del próximo año, pagaré el total, respondió Leví. Saroff le dio unas palmaditas en el vientre y abandonó Blackwater Valley con sus subordinados. De *MNIT, después de la muerte de Abraham, vino Saroff. Es interminable, Leví maldijo en su corazón. Afortunadamente, conseguí 6,000 de oro por adelantado. Puedes ganar, pero yo definitivamente no perderé. A juzgar por la apariencia de Saroff, era probable que el caso del sacerdote Abraham estuviera destinado a quedar enterrado en el polvo. De todos modos, no podrían localizarme. Llevaba la máscara de la voz del pájaro de la muerte y el tamaño de mi cuerpo era completamente diferente. Es imposible encontrar nada. Leví regresó al refugio, pensando que la voz del pájaro de la muerte le había hecho daño repetidamente. Esta vez les había hecho asumir la culpa. Esta era la manera que tenía Leví de devolver el favor. En el primer mes de Año Nuevo del año 1010 del calendario de la Santa Brillantez, justo cuando Leví pensaba que su vida sería pacífica, sucedió algo grande. La esposa del caballero Caballo Blanco encontró el cadáver marchito de su marido, donde él solía cultivar. White Horse Knight estaba muerto. Además, su muerte no ocurrió este año. Había sucedido el año pasado, pero la familia real lo había estado ocultando. Muchos ciudadanos pensaron que White Horse Knight estaba irrumpiendo en el reino legendario. No sabían que había muerto hacía mucho tiempo. No fue hasta este periodo que ya no pudieron reprimirlo. En solo un mes, este asunto arrasó todo el reino Esmeralda. Leví lo encontró increíble. ¿Cómo pudo ser eso? Incluso si no logró abrirse paso hacia el reino legendario, no debería haber muerto. Leví no podía entender. Se encontraba en la cima de la época, comparable al puño del imperio. Mientras reflexionaba, Leví recordó las últimas palabras del anciano de la familia Mellón durante su viaje a la Ciudad Santa. Debe ser la iglesia, adivinó Leví. Esta es la consecuencia de ser demasiado llamativo. En el futuro, debo mantener un perfil bajo y volverme poderoso. No puedo ser arrogante. Puedo ser muy poderoso, pero no puedo ser famoso porque eso solo atraerá la atención de la iglesia. El reino Esmeralda solo podía tener una fe, el Padre Celestial. Los mortales nunca deberían pensar en convertirse en Dios. Aunque la figura legendaria murió, esto tuvo poco que ver con Leví. Continuó quedándose en casa para cultivar. Sin embargo, apenas unos días después, cuando fue a Aswan City para entregar mercancías al conde de Silver Mountain, otra gran noticia llegó sobre Leví. El rey también está muerto. Padre e hijo fallecieron uno tras otro. Murió mientras dormía. Murió muy pacíficamente. No había veneno ni otros signos de homicidio. Parecía que había muerto de viejo, pero algunas personas sospechaban que eran los espíritus malignos. ¿Incluso el rey fue atacado por un espíritu maligno? ¿Qué estaban haciendo esos grandes caballeros? Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-113, caos, locura, 3. Se está volviendo cada vez más caótico. Leví regresó rápidamente a su territorio. Sintió la inminente perdición de una gran tormenta. No podía pensar en otra forma de afrontarlo que volverse más fuerte. Al final, aunque era muy fuerte, era solo un personaje insignificante dentro del círculo político del reino Esmeralda. Él pensó, no sabrías lo que piensan los peces gordos si no estuvieras en ese mundo. Antes de que el cuerpo del rey fuera enterrado a mediados del primer mes, alguien afirmó haber encontrado rastros de Snow Demon en la frontera entre el reino Esmeralda y el reino de la noche. El duque de Montenegro, el conde de Silver Mountain, el conde de Iron Lake y algunos otros grandes nobles del norte unieron fuerzas para presionar a la familia real de Jade. Pidieron a la familia real que reclutara a todos los grandes nobles del país y utilizara la fuerza de todo el país para formar el norte. Ejército de coalición para resistir al ejército demonio de nieve que estaba a punto de dirigirse al sur. La familia real también estaba muy confundida.
El caballero caballo blanco Edward, la futura estrella de la familia real, estaba muerto. Incluso el viejo rey estaba muerto. La Iglesia ni siquiera había tenido tiempo de realizar el don divino del trono al heredero. Ahora, los grandes nobles liderados por la caballería voladora de los Siete del Norte pedían a la familia real que movilizara la fuerza de todo el país para enviar tropas al norte para resistir a los demonios de nieve. ¿No fue esto una broma? Incluso si la familia real estuviera dispuesta a hacer esto, los nobles del sur, que todavía estaban lejos del demonio de nieve, no estarían dispuestos. Después de todo, desperdiciar recursos en una expedición para eliminar a los demonios de nieve cuando ni siquiera los habían visto sería demasiado chiste. Casi todos los nobles del norte estaban del mismo lado en este asunto. Debido a que estaban más cerca del reino de la noche, solo ellos podían sentir verdaderamente el horror del desastre del demonio de la nieve. Como no pudieron obtener respuesta de la familia real, durante el mes de Germinal, el duque de Montenegro, líder de los nobles del norte, comenzó el reclutamiento a gran escala de sus nobles vasallos. Quería ir solo a conquistar el ejército de Snow Demon que estaba a punto de invadir el territorio del norte. El duque de Montenegro solicitó que los señores feudales y vasallos bajo su mando proporcionaran tropas y recursos suficientes. Un mes después, se formó el ejército de coalición de montaña de Montenegro con miles de soldados de caballería y soldados de infantería. Mientras los nobles del sur permanecían pasivos, fuerzas con la bandera Caos y Libertad lanzaron disturbios en su territorio. La Wilderness Brotherhood añadió leña al fuego. No mucho después, el conde de Blood de la provincia de Lush Forest y el conde de Silver Silk de la provincia de Blue Sea, estos dos grandes nobles del sur, lanzaron un ataque sorpresa contra los territorios nobles de al lado sin previo aviso. Violaron el tratado de paz que todos los grandes nobles firmaron bajo el testimonio del rey Esmeralda y lanzaron una injusta guerra de agresión. Unos meses más tarde, el ejército del duque de Montenegro no apareció en la frontera norte del reino. Por el contrario, este poderoso ejército de la frontera norte ya se había desplazado hacia el sur y apareció de repente en las fértiles llanuras de la provincia del Mar Azul y la provincia de los bosques exuberantes. La aparición de los demonios de nieve en el norte fue solo un rumor. La verdadera intención del duque de Montenegro era unir a sus secuaces en el sur y devorar la tierra fértil allí. Heretic Wilderness Brotherhood hizo oídos sordos a la próxima guerra civil. En solo unos meses, habían aparecido varias fuerzas y todo el reino Esmeralda estaba sumido en el caos. En Blackwater Valley, Levi sintió el aura caótica en el refugio. Contacto, tos. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-114, todo un avance. Aunque el Valle de Aguas Negras era pobre, seguía siendo un territorio que el rey Esmeralda había concedido directamente a los antepasados de Levi hace 200 años. Por lo tanto, no estaba bajo la jurisdicción del duque de Montenegro ni de sus subordinados. Levi no necesitó enviar tropas para apoyar al duque de Montenegro. Él tampoco apoyaría a sus enemigos. Sin embargo, finalmente entendió por qué el duque de Montenegro no tuvo ninguna reacción incluso después de que Magic Shark desapareciera durante tanto tiempo. El duque de Montenegro era un pez gordo y estaba demasiado ocupado para preocuparse por un personaje pequeño como él. Levi se sintió un poco decepcionado por no ser tomado en serio por su enemigo. Por supuesto, estaba contento de que el caos le diera más tiempo para respirar. Luchad, luchad, luchad todos vosotros. Simplemente no perturbes mi cultivo, pensó Levi. Con la actual fuerza militar del Valle de Aguas Negras, mientras no fuera un ejército el que presionara, podrían protegerse. En el campo de entrenamiento oculto dentro de la cordillera de Montenegro, había 100 caballeros de sangre roja de élite. Estas eran las cartas de triunfo y las élites del Valle de Aguas Negras, y eran la fuerza de combate central. En la superficie del castillo de la Serpiente Negra todavía había 100 soldados a tiempo completo y 200 milicianos. Fueron utilizados principalmente para cooperar con la caballería de sangre roja y confundir a sus enemigos potenciales. Debido a estas guerras, muchos refugiados fluyeron hacia el mercado de ciervos. Levi aprovechó la oportunidad para ampliar la población del territorio, recuperar los terrenos baldíos, aumentar la agricultura y expandir la industria de la forja. Incluso si el enemigo invadía, era suficiente para protegerse. Por eso Levi no estaba muy preocupado por el territorio. A lo sumo, se fugaría.
Con una fuerza cercana a la de un gran caballero, podía llegar a cualquier parte. Levi era demasiado perezoso para cambiar de vivienda ahora que estaba acostumbrado a la comodidad de este territorio. Mientras tanto, la transacción entre el maestro Tira y el conde de Silver Mountain continuó como de costumbre. El conde de Silver Mountain no participó en la expedición del ejército de montaña de Montenegro. Pensó que el duque de Montenegro era como él y se preocupaba diariamente por el próximo desastre del demonio de nieve. Solo cuando el duque de Black Mountain de repente jugó este truco se dio cuenta de que él y los otros grandes nobles del norte eran simplemente tontos que el duque usaba. Al duque de Montenegro no le importaban los demonios de nieve. Su objetivo era imitar al imperio de Tubá y utilizar su caballería de hierro y sus puños de hierro para establecer un incomparable imperio de las montañas de Montenegro y reemplazar al reino Esmeralda. El conde de Blood de la provincia de Lush Forest y el conde de Silver Silk de la provincia de Blue Sea fueron peones del duque de Montenegro para apoderarse del sur. El duque de Montenegro había instigado a muchos otros nobles a unirse a los rebeldes. Campamento. Había planeado esto durante mucho tiempo. Al final, el conde de Silver Mountain solo pudo depositar sus esperanzas en sí mismo. En esta época, confiar en los demás en aras de la verdad era imposible. Había invitado al maestro Tira a unirse a él muchas veces, solo para ser rechazado. En cuanto a la diplomacia de Blackwater Valley, era mucho más fácil llevarse bien con el nuevo Shameless Priest Sarov que con Abraham. Como mínimo, después de que Levi le donara algo de dinero, el hombre gordo no le causó ningún problema a Aliway. El pequeño tesoro de Levi en el refugio se llenó de más monedas de oro con el tiempo. Todos los días dormía y se despertaba en el suelo lleno de monedas de oro como un dragón, viviendo una vida de lujo. Continuó cultivando desinteresadamente y trabajó duro. Levi había refinado varios venenos de la serie Manfist Spider para lidiar con los poderosos enemigos a los que podría enfrentarse. Desafortunadamente, fabricar medicamentos era diferente a forjar. Estos medicamentos repetitivos ya no podían aumentar la competencia de Aliway en farmacia. Si quisiera alcanzar el nivel 4, Levi tendría que perfeccionar una nueva medicina. Sin embargo, eso requeriría una fórmula, por lo que solo podría darse por vencido. Después de este periodo de cultivo, Levi actualizó la técnica de respiración de la ballena de sangre al nivel 6, que tuvo un efecto especial, resistencia avanzada. Después de la mejora, Levi pudo sentir que su resistencia en la batalla aumentó enormemente y que la duración de su poder explosivo también había aumentado considerablemente. Este fue el efecto de Advanced Endurance. Le permitió a Levi ser como una máquina de batalla interminable y no se cansaría fácilmente. Esto equivalía a aumentar la durabilidad de Levi's. La técnica de respiración de la araña cara de hombre había alcanzado el límite del nivel 6. El vibrosensing intermedio se había actualizado a vibrosensing avanzado. El rango de percepción era de 30 metros. Aunque Levi no era omnisciente en esta área, sus habilidades de percepción superaron sus expectativas. A 30 metros, cualquier movimiento o ataque del enemigo sería capturado por Levi. La técnica de respiración de sirena de Levi también había logrado llegar al nivel 7, dando origen a una velocidad de primer nivel. Experimentó durante un tiempo. Solo necesitó 2 segundos para correr 100 metros a su máxima velocidad cuando utilizó toda su fuerza. Este fue casi el mismo efecto que volar. Por supuesto, este tipo de arrebato con toda su fuerza no podría durar mucho. Sin embargo, todavía era muy aterrador. Ya había superado al mamífero más rápido de su vida anterior, el guepardo. La semilla de serpiente negra de nivel 7 todavía suprimió la semilla de sirena en el nivel 7. La situación que preocupaba a Levi no ocurrió. Había subestimado el poder de la serpiente negra. Por lo tanto, se sintió aliviado de plantar el rinoceronte gigante en el nivel 7 y dar a luz a la fuerza de primer nivel. El aumento que trajo consigo una fuerza de primer nivel fue enorme. Su fuerza actual ya había superado a la de cualquiera de los 3 hermanos que estaban a punto de llegar a la edad adulta. A menos que los 3 hermanos unieran fuerzas, ninguno de ellos sería rival para Levi en un tira y afloja. Estaba lejos de luchar con osos. Ahora podría luchar contra un elefante. Con el apoyo de todo tipo de técnicas de respiración, el panel de competencia de Levi ahora ilustró las competencias de un guerrero integral. Sello de llama, nivel 2.
2333-5000, sello de protección, nivel 2, 2/5000. Sello del infierno, nivel 1, 600/1000. Técnica de respiración de serpiente negra, nivel 7, 15555-50000, efecto especial. Defensa de primer nivel. Técnica de respiración de la ballena de sangre, nivel 6, 120/40000, efecto especial. Resistencia avanzada. Técnica de respiración del rinoceronte gigante, nivel 7, máximo, avance disponible, progreso actual, 2/5, efecto especial, fuerza de primer nivel. Técnica de respiración con sirena, nivel 7, máximo, avance disponible, progreso actual, 1/5, efecto especial, velocidad de primer nivel, transformación de contracción ósea. Técnica de respiración de araña cara de hombre, nivel 6, máximo, efecto especial. Vibrosensor avanzado, detección de arañas. Técnica de respiración de la bestia del vórtice, nivel 2, 368/5000. Técnica de respiración gigante, nivel 1, 256/1000. Además de los dos hermanos, la bestia vórtice y las técnicas de respiración gigante, que estaban estancadas debido a la falta de medicinas secretas, Levi ya había cultivado todas las demás técnicas de respiración a un nivel extremadamente alto. Ya poseo una defensa de primer nivel, una fuerza de primer nivel y una velocidad de primer nivel. Ahora, me falta resistencia, físico y vibrosensor de primer nivel. Por supuesto, puede que existan otras técnicas de respiración, pero aún no las he encontrado. Levi ahora podía suprimir a Magic Shark, la mitad de un gran títere de nivel caballero, en 5 rondas. Entre las otras técnicas de respiración superficial que había obtenido del conde de Silver Mountain el año pasado, Levi había cultivado al límite todas las técnicas de respiración de fuerza y velocidad. Luego, las fusionó con la técnica de respiración de sirena y la técnica de respiración de rinoceronte gigante, empujando con fuerza estas dos técnicas de respiración superficial, originalmente en el límite del nivel 5, al reino sin precedentes del nivel 7. La actual técnica de respiración de sirena y la técnica de respiración de rinoceronte gigante ya no eran técnicas de respiración superficial. Eran técnicas de respiración realmente excelentes. Sin embargo, no se pueden comparar con técnicas de respiración de excelente calidad como las técnicas de respiración de serpiente negra y gigante. Probablemente eran similares a técnicas de respiración de tercera clase como Vortex Beast. Para superar el límite después del nivel 7, Levi necesitaría cultivar 5 técnicas de respiración del mismo tipo en el límite del nivel 4. No tenía muchas técnicas de respiración, por lo que solo pudo darse por vencido. Por otro lado, el progreso del sello de la llama, el sello de la protección y el sello del infierno fue lento. Al final fue porque había muy pocos materiales de fundición. Este era un problema objetivo que Levi no podía resolver por el momento. Levi salió del refugio. Cuando Harris lo vio, aterrizó sobre su hombro. Después de este periodo, la cooperación entre Harris y Levi gradualmente se volvió impecable. Levi ahora estaba extremadamente equipado. Su aura era extraordinaria. Abandonó el castillo de la serpiente negra y le pidió al tiburón mágico que protegiera el refugio. Luego corrió a Aswen City. Levi fue a la taberna brillante y compró un núcleo de los no muertos. One Undead Core podría otorgarle a Levi 100 puntos de competencia en el sello del infierno. Actualmente, el sello del infierno ya cuenta con 600 puntos de competencia. Solo necesitaba comprar 3 núcleos más en el futuro, y el sello del infierno de Levi podría avanzar al nivel 2. En ese momento, Levi podía controlar 2 grandes marionetas de caballeros simultáneamente. Por supuesto, el requisito previo era que tuviera que enfrentarse a un enemigo caballero adecuado como el tiburón mágico. Aparte del núcleo de los no muertos, no hizo ninguna otra compra. No había técnicas de respiración, ni polvo de espíritu maligno, ni huevo turbellariano, ni sangre de simio helado. Después de tanto tiempo, Levi ya estaba acostumbrado. El cultivo no fue fácil. Después de salir de la taberna y caminar hacia un lugar desierto, el cuerpo de Levi comenzó a cambiar. Llevaba la máscara dorada y llevaba sus bienes del mes a la residencia del conde de Silver Mountain. La transacción se realizó rápidamente.
El sirviente sonrió. Maestro Tira, no tenga prisa por irse. El conde te está buscando. Levi se detuvo. Está bien, iré a ver al conde. Después de tanto tiempo de comercio, Levi tuvo una buena impresión del conde de Silver Mountain. Aparte de algunos problemas tradicionales con los nobles, en general era digno de confianza. Entre los nobles del norte, que eran como bárbaros, se le consideraba gentil y fácil de tratar. Esta fue también la razón por la que Levi pudo trabajar con el conde de Silver Mountain durante tanto tiempo. El conde de Silver Mountain se ocupaba de importantes asuntos gubernamentales en la sala de estar. Cuando vio a Levi, se detuvo y dijo, «Lo siento, maestro, necesito ocupar algo de su tiempo. Últimamente han surgido más asuntos en el territorio. Ha pasado mucho tiempo desde que me senté y charlé contigo. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Te ayudaré dentro de mis posibilidades», dijo Levi. El conde de Silver Mountain respondió, «No es mucho. Solo quería decirle al maestro que no viniera a Aswan City por ahora si no hay nada más. He recibido información de que después de algún tiempo, un gran ejército de la Wilderness Brotherhood podría atacar Aswan City, y la ciudad podría no estar en paz por un tiempo. Si quieres quedarte en la ciudad, puedo pedirle a mis guardias cazadores de plata que te protejan, o puedes mudarte a mi castillo de Silver Mountain». No tenía miedo del ejército de la Hermandad del Desierto. Después de todo, eran solo una turba. Muchos de ellos eran civiles y siervos a quienes les habían lavado el cerebro. Sus armas y equipos no podían compararse con los de su ejército regular. Al escuchar esto, el corazón de Levi dio un vuelco. Él respondió, «Gracias por tu amabilidad, Earl. No te molestaré más. No vendré a Aswan City por el momento. Seguiré entregándote mercancías después de la guerra». El conde de Silver Mountain sonrió, «Está bien, maestro. Ten cuidado». Miró la figura distante de Levi y no pudo evitar suspirar. Ni siquiera hemos asentado a los demonios de nieve, y ya está hecho un desastre. Por otro lado, después de que Levi abandonó la ciudad, descubrió que ya se habían construido algunas fortificaciones. Parecía que una gran batalla estaba a punto de comenzar. Sin embargo, no tenía previsto abandonar la ciudad. Quería aprovechar esta oportunidad para obtener información sobre el caballero jabalí de la Wilderness Brotherhood. Espero que el caballero jabalí no muera. De lo contrario, ¿a quién puedo encontrar para vengarme? Contacto 2. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C-115, Batalla de los Grandes Caballeros, 1. En el año 1010 del calendario de la Santa Brillantez, el mes del fuego fluido, el verano en Aswan City parecía aún más fresco. Aunque el clima era agradable, Levi sabía que no era una buena señal. Había una gran posibilidad de que la razón del clima frío se debiera a la ola oscura. Quizás algún día, en un futuro lejano, todo el territorio del norte caería en una tierra fría como la tierra más septentrional. También estaban esos problemáticos demonios de nieve. Pensando en esto, Levi se sintió aún más ansioso. Tenía que convertirse en mago lo antes posible y entrar en el reino de los incrédulos para evitar estos peligros. Durante este periodo, el ejército del conde de Silver Mountain había estado patrullando intensamente la ciudad todos los días. Independientemente de si el ejército de Wilderness Brotherhood vendría o no, ya estaban preparados para enfrentar al enemigo. Mientras tanto, el territorio vasallo del conde de Silver Mountain enviaba constantemente tropas y recursos a Aswan City. Levi alquiló una casa y cultivó tranquilamente. Como las técnicas de respiración de sirena, rinoceronte gigante y araña cara de hombre estaban en sus límites por el momento, y el gigante y turbellaria no tenían ninguna medicina secreta. Levi pasó la mayor parte de su tiempo en las técnicas de respiración de serpiente negra y ballena de sangre, así como en el corte de cruz dorada. Todavía iba regularmente a Shining Tavern, con la esperanza de encontrar lo que necesitaba, y luego regresaba decepcionado repetidamente. Ese día, Levi regresaba de la taberna brillante. De repente, el sonido de una bocina de reunión llegó desde la dirección de la muralla de la ciudad. El corazón de Levi dio un vuelco. Parece que el ejército de la Hermandad del Desierto está aquí. Se puso la máscara de lobo blanco y cambió su cuerpo. Con una técnica de movimiento de primer nivel, se dirigió hacia la muralla de la ciudad.
En las murallas de la ciudad se reunieron grupos de soldados. Sus expresiones eran solemnes mientras miraban al ejército que había llegado. Estaban densamente poblados. A primera vista, probablemente había cerca de 10.000 personas. El conde de Silver Mountain se puso personalmente su armadura y tomó el mando. Su capa roja combinaba con la armadura Leviatán, lo que lo hacía lucir extraordinario. Sostenía una lanza larga en su mano y miraba al ejército que tenía delante con una mirada profunda. Solo había 2,000 soldados estacionados en Aswan City. Este era todo su ejército. Eran soldados de élite que habían recibido un buen entrenamiento. Además, en la carretera principal de la ciudad también había un equipo de 200 caballos de guerra alpinos. Esta fue la carta de triunfo del conde de Silver Mountain. El equipo de carga de plata. Todos estos equipos de caballería pesada estaban armados con espuelas y acompañados por asistentes de caballería. Cuando comenzaba la batalla, invenciblemente atravesaban la formación enemiga y trabajaban con infantería de élite para cosechar las vidas del enemigo. Fuera de la ciudad, el ejército de la Wilderness Brotherhood parecía un poco destartalado. Frente al ejército había una formación cuadrada con escudos encargados de cubrir a los soldados detrás de ellos para resistir los ataques de flechas. Además de esto, detrás de ellos estaba un grupo de milicianos aparentemente débiles. Sin embargo, 4 bestias gigantes con armadura pesada estaban a espaldas del ejército. Estas bestias tenían un cuerno, medían más de 4 metros de altura y pesaban más de 10 toneladas. Eran los únicos rinocerontes de hielo de las tierras altas del norte. Estos 4 rinocerontes de hielo llevaban una armadura pesada, hecho a medida para ellos. Junto con su piel áspera y su carne gruesa, eran las cartas de triunfo de la Hermandad del Desierto y las armas utilizadas para atacar la ciudad. El conde de Silver Mountain no esperaba que la Wilderness Brotherhood pudiera tener en sus manos bestias de guerra tan raras. Aunque las rinocerontes de hielo eran suaves y rara vez lastimaban a los humanos, eso no significaba que no fueran peligrosas. Su enorme tamaño por sí solo fue suficiente para aplastar a la mayoría de los caballeros por debajo del reino de los grandes caballeros. Si no fuera por el hecho de que su poder de defensa y ataque no era tan bueno como el de las bestias dragón terrenales, su popularidad podría ser comparable a la de las bestias dragón terrenales. Estos rinocerontes de hielo llevaban una armadura pesada y sus deficiencias defensivas habían sido compensadas. Podría haber algún problema a continuación. Cuando estas 4 bestias gigantes caminaron, el suelo tembló. Fue aterrador. Los soldados que custodiaban la ciudad no pudieron evitar el pánico. El conde de Silver Mountain parecía haber sentido el miedo de los soldados. Frunció el ceño y gritó: «Todos, no entren en pánico, yo personalmente mataré a estas 4 bestias». La moral de los soldados subió tan pronto como habló el conde de Silver Mountain y la situación mejoró un poco. Levi, por el contrario, ya se había escapado de la ciudad. Se escondió en el desierto y sintió los temblores de la tierra. Dios mío, la operación Wilderness es bastante poderosa. Esperó en silencio a que estallara la guerra. Una vez que estalló la guerra, pudo capturar a algunas personas en el caos y preguntar sobre el paradero del caballero jabalí. Luego acudía a él para vengarse. Al mismo tiempo, salvaría al viejo Toby como parte de su promesa al pequeño Milán. El comandante de la Wilderness Brotherhood era un Imik de primer nivel. Agitó su martillo de meteorito y miró fríamente al conde de Silver Mountain. No parecía tener miedo de este gran caballero. No mucho después estalló una intensa batalla. En el desierto retumbaban las enormes rocas lanzadas por las catapultas. Los soldados, flechas que custodiaban la ciudad cayeron como lluvia sobre la muralla de la ciudad. Los rinocerontes de hielo eran como tanques que cargaban hacia las puertas y murallas de la ciudad a pesar de la lluvia de flechas. El conde de Silver Mountain saltó de la muralla de la ciudad como un dios plateado de la guerra y cargó hacia las 4 bestias gigantes. Mientras pudiera eliminar a estas bestias gigantes, la caballería fuertemente blindada bajo su mando podría dispersarse y dividir fácilmente la formación enemiga. Entonces el resto sería fácil. Mientras ambos bandos luchaban, Levi también tomó medidas. La máscara de lobo blanco apareció en el polvoriento campo de batalla y luego desapareció fácilmente después de arrebatarle a un soldado. «Dime, ¿dónde está el caballero jabalí?».
Levi preguntó fríamente mientras miraba al confundido soldado de la Hermandad del Desierto. Contacto, tos, mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-116, Batalla de los Grandes Caballeros, 2. ¿Qué? No lo sé. Crack. La cabeza del soldado giró 360 grados. Levi encontró una nueva persona. Esta persona parecía ser un líder de equipo con la fuerza de un cuasi caballero. Por supuesto, era como una chica delante de Levi, incapaz de tomar represalias. Dime, ¿dónde está el caballero jabalí? Levi preguntó. El líder del equipo luchó. ¿Quién eres? Suéltame. ¿Quieres morir? No fue hasta que Levi se aplastó el omóplato que finalmente se calmó. Te preguntaré de nuevo, ¿dónde está el caballero jabalí? Mi paciencia es limitada. No me decepciones, preguntó Levi fríamente. El líder del equipo dijo rápidamente, hablaré. Por favor, no me maten. El vicepresidente envió a Wild Bonnet a ejecutar misiones. No sé exactamente a dónde fue. Soy líder de un equipo pequeño y Wild Bonnet supervisa el departamento de equipamiento. No sé dónde está. ¿Dónde está tu vicepresidente? ¿En qué fuerza está? Levi preguntó. Nuestro vicepresidente está en el campo de batalla. Tiene la fuerza de un gran caballero. Está bien, puedes morir ahora. Levi mató al líder del equipo y se escondió en el desierto. Dios mío, ¿cuándo se volvió tan fuerte la Wilderness Brotherhood? ¿El vicepresidente ya es un gran caballero? Levi estaba desconcertado. ¿Por qué me resulta tan difícil vengarme del caballero jabalí? Levi se quedó sin palabras. Olvídelo, esperemos y veamos qué tan fuerte es este vicepresidente. ¿Por qué no lo he visto desde que llegó al campo de batalla? Levi observó en secreto el campo de batalla. Al mismo tiempo, sus agudos ojos notaron que Silver Mountain Knight, que estaba luchando con los 4 rinocereses, no se dio cuenta de que en la esquina del campo de batalla, una figura calva montada en un caballo de guerra, con armadura y sosteniendo un hacha enorme avanzaba salvajemente. Los soldados de Silver Mountain que le bloquearon el paso fueron enviados a volar, algunos fueron divididos en dos por el enorme hacha. ¡Muere! El hombre calvo atacó furtivamente al conde de Silver Mountain. El hacha cayó sobre la espalda del conde de Silver Mountain. Aunque el conde de Silver Mountain ya lo había esquivado de antemano, aún así fue alcanzado. El hacha rodeada de gas negro no dividió la armadura Leviatán. Sin embargo, el enorme impacto hizo volar al conde, quien escupió un bocado de sangre en el lugar. Cuando los demás comandantes vieron esto, inmediatamente abrieron las puertas de la ciudad. Cientos de soldados de caballería fuertemente blindados sacudieron el cielo y la tierra mientras cargaban hacia adelante con espuelas en sus manos. Ni siquiera el calvo tuvo más remedio que esquivarlo. El conde de Silver Mountain parecía sombrío. Aprovechó esta oportunidad para ponerse de pie, sosteniendo su lanza de plata y mirando al orgulloso hombre calvo. El conde de Silver Mountain preguntó después de toser, ¿quién eres? No esperaba que hubiera un gran caballero en el territorio del norte que no conocía. Jeje, es normal que un gran caballero como el conde de Silver Mountain no conozca a nadie como yo. Pero pronto vosotros, nobles, sabréis mi nombre. Recuerda, yo soy el sepulturero de tus nobles. Yatos guerreros. El hombre calvo se bajó del caballo y saltó sobre la multitud. Lanzó su hacha hacia el conde de Silver Mountain con una postura que dividió el cielo. Una simple rata. Morir. El conde de Silver Mountain no tenía miedo en absoluto. Levantó su lanza y cargó hacia adelante. La lanza y el hacha chocaron. Nadie se atrevió a acercarse al lugar donde luchaban los dos grandes caballeros. Si se acercaran y fueran raspados, morirían instantáneamente. La gran responsabilidad de lidiar con el rinoceronte gigante finalmente recayó en el equipo de carga de plata y los otros caballeros de alto nivel y de primer nivel que defendieron la ciudad. Eran los brazos izquierdo y derecho del conde de Silver Mountain, y su fuerza era extremadamente potente. Levi se sentó en la montaña y observó a los tigres pelear. Originalmente no quería que se rompiera Aswenseri. Si los defensores no podían resistir, no le importaba ayudar y matar a esas bestias.
Sin embargo, la situación actual no era tan mala. Era obvio que incluso si el vicepresidente Calvo había tendido una emboscada al conde de Silver Mountain y lo había herido, todavía no era rival para el conde. Después de varias rondas de enfrentamiento, el hombre calvo ya había caído al suelo. Esta debería ser la diferencia en las técnicas de respiración. Las técnicas de combate del hombre calvo no son inferiores a las del conde de Silver Mountain. Sin embargo, la técnica de respiración del conde es de perfecto grado, por lo que el hombre calvo debe ser de excelente grado, comentó Levi. After observing the battle between the two of them, Levi was confident. Even if he did not use the Frostian Sai, with his current top-tier defense, his speed, strength, and golden cross slash, he should be able to fight the bald man. In addition to the seals and poison techniques he had mastered, his chances of winning should be above 70%. If he used the Frostian Sai, his chances of winning were 99%. He did not say 100% because Levi was more conservative and worried that something beyond his control would happen. Of course, even so, Levi would not underestimate his opponent. It would go all out and attack with full force. Levi continued to observe the battlefield. It did not want the bald man to die here. It still needed to interrogate him and make him confess the whereabouts of the wild boar knight. Efectivamente, el hombre calvo no tardó mucho en darse cuenta de que no podía vencer al conde de Silver Mountain. Por un lado, su técnica respiratoria era inferior. Por otro lado, su armadura también era inferior a la armadura leviatán del conde de Silver Mountain. En apenas unos momentos, fue atravesado por la lanza mitril del conde de Silver Mountain. También lo apuñalaron en el abdomen y le salió sangre. Esto hizo que el conde de Silver Mountain se diera cuenta de lo invencible que era la armadura forjada por el maestro Tira. Yatos, el vicepresidente de Wilderness Brotherhood, decidió escapar y dejar que los rinocerontes de hielo continuaran cargando contra el Silver Mountain Knight. Se escondió en el ejército y desapareció. Después de avanzar al rango de Gran Caballero, pensó que estaría a la par de Silver Mountain Knight. Sin embargo, había subestimado la fuerza de su oponente. La armadura de batalla del Caballero de la Montaña de Plata era mucho más fuerte que la suya. Era obvio que era obra de un maestro herrero. Esto hizo que Yatos lo odiara. Si se tratara de una armadura de batalla común y corriente, entonces su hacha al principio podría haber herido gravemente a su oponente. Para empezar, él no era el comandante de esta batalla. Él solo estaba aquí para ejecutar la operación de decapitación. Ahora que la operación de decapitación había fracasado, solo podía retirarse primero y hacer planes después. Levi se escondía en el ejército en la oscuridad. Necesitaba acercarse al hombre calvo para lanzar el suspiro del gigante de hielo. Muy rápidamente, el vicepresidente ya había abandonado el campo de batalla con un pequeño equipo. De asterisco MN, el caballero de la montaña de plata debe haber estado ocultando su fuerza. Yatos no estaba muy convencido. En ese momento, sus agudos sentidos como gran caballero detectaron un aura que se acercaba rápidamente. Al mismo tiempo, se podía escuchar el sonido de flechas que perforaban el aire. Se dio la vuelta y vio que todos sus hombres habían caído. Una figura que llevaba una máscara de lobo blanco corrió a una velocidad excesiva. Una luz de espada en forma de cruz atacó, pero Yatos la bloqueó con su hacha gigante, rodeada de violento gas negro. ¿Eres el hombre de Silver Mountain? Morir. Rugió y explotó con gran fuerza. El metal chocaba, el cuerpo de Levi se hacía cada vez más grande en medio de los crujidos y el humo blanco llenaba el bosque. Bajo la máscara, Levi sonrió. El viento frío silbó y la sombra de un poderoso gigante de hielo se elevó con un suspiro detrás de él. El gigante miró a Yatos y chasqueó los dedos como si estuviera mirando una hormiga. Contacto, 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-117. Matanza instantánea, infierno de nivel 2, 1. La sombra del gigante de hielo apareció detrás de la máscara del lobo blanco. Era alto e imponente, como un demonio que miraba hacia abajo a todos los seres vivos. Esta impactante escena quedó fijada para siempre en la mente del vicepresidente Yatos. Crack, crack. La sangre en su cuerpo comenzó a enfriarse rápidamente y a coagularse. El vapor de agua del aire se condensó en la superficie de su cuerpo, formando capas de escarcha. Sin embargo,
Una poderosa semilla de vida parecida a una cabra rugió en su corazón. Un gas negro interminable salió disparado con una explosión, como una corriente cálida, protegiendo su corazón. Esto le dio la oportunidad de vivir. Su cuerpo rígido parecía estar recuperándose. Pero eso fue todo. Al momento siguiente, Levi estaba cantando en voz baja. Las llamas abrasadoras de color blanco amarillento transportaron un flujo de aire ardiente y la alta temperatura asaltó su rostro. Yatos luchó desesperadamente, tratando de evitar todo esto, pero su cuerpo no escuchó. Esta sensación de ver venir el peligro pero no poder esquivarlo era demasiado aterradora. Su armadura estaba quemada de color negro. La alta temperatura hizo que Yatos quisiera gritar, pero su garganta congelada no podía emitir ningún sonido. Este dolor era como un fantasma presionando su cama, haciéndole sentir un miedo perdido hace mucho tiempo. Después de ascender a Gran Caballero, tenía mucho más poder que la gente común, por lo que rara vez sentía miedo. Aunque estaba en desventaja frente al caballero de Silver Mountain, sabía que su vida estaba bien. Solo resultó levemente herido. Sin embargo, la situación que tenía ante sí le hizo darse cuenta de que se había encontrado con un enemigo verdaderamente poderoso. Es posible que la otra parte ni siquiera sea un caballero. Era más como el legendario mago. Un mago especializado en combate cuerpo a cuerpo. Bajo el repentino ataque del hechizo de la otra parte, Yatos no tenía poder para resistir. Desde el comienzo de la batalla había caído en una posición pasiva. Yatos estaba ansioso. También tenía una carta de triunfo sobrenatural como la otra parte. Una botella de rapé podría invocar a un espíritu de la lámpara del Señor para luchar por él. Era un poderoso espíritu maligno. Sin embargo, lo desafortunado fue que no solo no podía moverse, sino que su garganta no podía emitir ningún sonido. Nunca se había sentido tan desesperanzado. Después del incendio, la luz de la espada en forma de cruz que era tan deslumbrante como las estrellas, con un poder de ondulación invencible de alto nivel, destrozó la armadura Yatos. El Frostmourne de Levi ya había atravesado el pecho de Yatos. Life Seed de Yatos, el monstruo parecido a una cabra, usó desesperadamente gas negro para reparar su corazón, pero fue inútil. El veneno de la lágrima de la araña cara de hombre ya se había extendido por su cuerpo. La batalla había terminado en ese momento. Yatos estaba al borde de la muerte. Levi usó una daga y flechas para clavar las extremidades del calvo a un árbol. Oye, ¿has oído hablar del caballero jabalí? De debajo de la máscara salió una voz ronca y profunda. Los desesperados Yatos estaban llenos de dudas. Sabía que iba a morir pronto. Quería invocar al espíritu de la lámpara del Señor, pero ya no podía emitir ningún sonido. Levi pensó que Yatos no quería responderle. Si te niegas a hablar, vete al infierno. Levi, que estaba debajo de la máscara, no pudo evitar suspirar. Había aplastado el corazón de Yatos, y la semilla de vida en forma de cabra fue quemada hasta convertirse en cenizas por las llamas. Levi jadeó. Todavía estaba muy nervioso cuando luchó contra el gran caballero. Tenía que concentrarse y no podía relajarse. Esta vez, para liberar completamente el poder del suspiro del gigante de hielo, Levi estaba muy cerca de Yatos. La aterradora helada congeló instantáneamente a Yates. Ni siquiera un gran caballero podría contraatacar. Levi dejó escapar un soplo de aire frío. El hechizo no le haría daño, pero aún podía sentir el frío. Levi estaba limpiando el campo de batalla. Todos los soldados eran muy débiles y ni siquiera eran caballeros. Estaban peleando, por lo que, naturalmente, no tenían nada valioso sobre ellos. Li Wei los amontonó y los quemó. Incluso el vicepresidente, que parecía llamarse Yatos, no tenía nada valioso sobre él. Solo tenía unas pocas monedas de oro, lo cual era mejor que nada. Lo más valioso es su cadáver. Mi sello del infierno está a punto de alcanzar el nivel 2. Para entonces podré ordenar a 2 muertos vivientes y a 2 grandes imanes que me protejan. Este es un trato que solo el rey y el papa pueden disfrutar. Levi estaba encantado. De repente, algo salió rodando del cuerpo de Yatos y llamó la atención de Levi. Era una botella de rapé negra. ¿Qué es esto?
Levi frunció el ceño en su corazón, al mismo tiempo, se volvió vigilante. Su Spider Sensing no respondió, por lo que debería ser seguro. Sin embargo, Levi no estaba seguro. Después de todo, Spider Sensing no era completamente preciso. Al mismo tiempo, Levi notó que algunos de los patrones de la botella de rapé le parecían familiares. Bien, es similar al patrón de la armadura gigante de hielo. Levi levantó la botella y la comparó con la armadura del gigante de hielo. Como era de esperar, aunque el contenido de la imagen era diferente, el estilo era efectivamente el mismo. Esta botella de rapé parece haber sido encantada con un hechizo. ¿Este podría ser un objeto de mago? Pensando en esto, Levi se volvió especialmente cauteloso. No pudo quedarse aquí por mucho tiempo. Preparó el sello de protección y se fue con la botella de rapé y el cadáver de Yatos. La batalla duró un día y una noche. Sin Yatos, el gran caballero, para mantener la línea, Silver Mountain Knight y su ballesta rompedora de armaduras en la muralla de la ciudad se encargaron con éxito de los 4 rinocerontes de hielo. Contacto, tos, mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-118, matanza instantánea. Infierno de nivel 2, 2. La muerte de una bestia de asedio tan estratégica perjudicó al ejército de la Hermandad del Desierto. Al final, el comandante no esperó a que el vicepresidente acudiera en su ayuda. Hizo sonar la campana y retiró sus tropas. El ejército comenzó a retirarse, dejando tras de sí un montón de cadáveres. El otro bando tenía un gran caballero, caballería pesada y un ejército bien entrenado. Sería difícil atravesar la ciudad sin un gran caballero de su lado. Solo podían pensar en otras formas. Por supuesto, el lado del conde de Silver Mountain también sufrió muchas pérdidas. Sin embargo, tenía una familia numerosa y un negocio y aún podía soportar esta pérdida. El conde de Silver Mountain también había sufrido muchas heridas. No hubo ningún ganador en la guerra. Dentro del castillo de Silver Mountain, el conde de Silver Mountain estaba curando sus heridas y escuchando el informe de su subordinado. ¿No encontraste a Yatos? Silver Mountain frunció el ceño y preguntó. Sí, pero nuestros espías han descubierto que Yatos no apareció en la Wilderness Brotherhood estos días. Desapareció misteriosamente, incluido el equipo que dirigía. Luego encontramos rastros de una gran batalla en la dirección donde corría Yatos. Aunque las huellas fueron borradas, aún pudimos ver que fue una batalla entre grandes caballeros. Sospechamos que cuando Yatos se retiraba, se encontró con un enemigo que era un gran caballero. Es muy probable que esté muerto. Mientras el subordinado hablaba, se sintió incrédulo. Un gran caballero murió en un pequeño bosque sin motivo alguno. Fue realmente impactante. El conde de Silver Mountain dijo, continúe investigando. Debemos averiguar dónde está Yatos. Estaba soportando el dolor de curarse a sí mismo. Si Yatos está muerto, ¿quién en Icewind City tiene la fuerza para matarlo? ¿Taberna brillante? No estaba claro si este gran caballero desconocido era amigo o enemigo, por lo que el conde de Silver Mountain no se atrevió a bajar la guardia. No pensaría ingenuamente que la otra parte era su amiga solo porque mató a Yates. En este mundo no había amigos, solo beneficios. Levi no regresó a Icewind City. La ciudad del viento helado había sido recientemente demasiado caótica y él había logrado su objetivo, por lo que regresó al territorio. Utilizó antisépticos, mercurio y otros materiales para tratar el cuerpo del gran caballero Yatos. Estaba preparado para convertirlo en un muerto viviente después de que el sello del infierno alcanzara el 2º nivel. Levi miró todo satisfactoriamente y le dio una palmadita en el hombro al tiburón mágico. Tendrás compañía en el futuro. Luego, Levi estaba completamente armado y preparó el sello de protección, listo para ser activado en cualquier momento. Solo entonces sacó la botella de rapé que parecía un objeto mágico. ¿Qué carajo es esto? No hay manual de instrucciones ni nada. En este aspecto, no era comparable a la bruja Goodwin. Fue una lástima que Yatos muriera, o Levi podría haberle preguntado. Miró atentamente la botella de rapé. La tapa se puede abrir torciéndola. Sin embargo, Levi no haría algo que solo harían los estúpidos personajes principales de las películas de terror.
Si un espíritu maligno estuviera sellado por dentro, probablemente moriría en el acto. Al final, Levi lo estudió durante mucho tiempo pero no encontró nada útil. Olvídalo, sellémoslo primero. Levi selló la botella de rapé en una caja rusa. Algunos estaban hechos de hierro, otros de plata y madera. Algunos incluso estaban hechos de oro puro. Se sintió un poco aliviado, pero no puso la botella de rapé en el refugio por razones de seguridad. Lo enterró bajo un árbol en el territorio. Planeaba esperar hasta avanzar hasta convertirse en un gran caballero y dominar el sello del poder del dragón antes de intentar abrirlo por la fuerza. Después de todo, podría haber pistas sobre magos en su interior, por lo que Levi no podía darse por vencido. La bruja Gelvik, la bruja Rogin, el manual de exorcismo espiritual y la botella de rapé del mago. El número de pistas está aumentando. Levi estaba de buen humor. Observó la situación en el territorio y vio que recientemente no había sucedido nada. Rápidamente comprendió el dominio del sello del infierno. En el mes del horno del año 1010 del calendario de la Santa Brillantez, el reino Esmeralda estaba sumido en el caos. El nuevo rey ascendió al trono y convocó a todos los nobles a unir sus manos para luchar contra la traición de la alianza por parte del duque de Montenegro. También imploró a la Iglesia que movilizara a los caballeros radiantes para castigar al duque de Montenegro. La Iglesia estaba ocupada asentando a la hereje Hermandad del Desierto e ignoró las súplicas del rey. El ejército de montaña de Montenegro ya se había apoderado de muchos pequeños feudos nobles, en el sur. Los nobles del sur llevaban demasiado tiempo viviendo en paz. Ante el agresivo ejército de montaña de Montenegro, no pudieron organizar una resistencia efectiva. Sin embargo, establecieron un ejército de coalición del sur bajo la organización del nuevo rey Esmeralda. Junto con la familia real, lanzaron un contraataque contra el duque de Montenegro. Mientras tanto, el imperio de Tuvá, que sufría el mismo problema, todavía tenía una guerra civil. Debido a la desaparición del puño del imperio, menos personas lo apoyaron y cada vez más personas se unieron al ejército rebelde. Era solo cuestión de tiempo antes de que el ejército rebelde unificara el país. Todo el mundo parecía haber olvidado la amenaza de los demonios de nieve. Y la situación en Aswan City tampoco era demasiado buena. Anteriormente, hubo un motín civil en la ciudad, lo que provocó que el conde de Silver Mountain permaneciera en mal estado durante mucho tiempo. Al final descubrió que efectivamente se trataba de la Hermandad del Desierto. Estas personas fueron decapitadas como advertencia a los demás. Sin embargo, los disturbios posteriores no disminuyeron, ya que la Wilderness Brotherhood atacó en todas partes. El Señor del Desierto, un dios hereje que la Iglesia consideraba malvado, comenzó a aparecer ante la vista de todos. Las palabras el Gran Padre Celestial de las que hablaban algunos plebeyos se habían convertido sin saberlo en el Gran Caos de Arriba o el Gran Señor del Desierto. Probablemente esta fue la razón por la que a la Iglesia no le importaron las disputas entre los nobles e insistió en eliminar la Hermandad del Desierto. Incluso si las fuerzas nobles se reorganizaran por completo y el Reino Esmeralda se convirtiera en el imperio de las montañas de Montenegro, no habría ninguna diferencia para la Iglesia. El Padre Celestial seguía siendo el único Dios verdadero de este nuevo reino. Sin embargo, el ascenso del Señor del Desierto sin duda quitó el fundamento de la fe de la Iglesia. Para la Iglesia de la Santa Luz, los cultistas que difundían creencias heréticas eran sus principales enemigos. Después de muchos giros y vueltas, Livanova completa los alrededores del caballero jabalí, que había muerto en el proceso de ser enviado por Yatos para llevar a cabo una misión. De *MNI, ¿por qué no puedes esperarme? Levi suspiró arrepentido. Aunque Levi no mató él mismo al caballero jabalí, después de mucho esfuerzo, finalmente logró traer de vuelta al viejo Toby, a quien le estaba yendo bastante bien en la Hermandad del Desierto. También aprendió mucho sobre la Wilderness Brotherhood del viejo Toby. El viejo Toby ya era mayor, por lo que Levi no le permitió seguir forjando. En lugar de eso, le pidió que guiara a los recién llegados. El pequeño Milán ya podía hacerse cargo de sus asuntos. También debería disfrutar de sus últimos años. Levi no tenía ningún pensamiento de venganza contra la Hermandad del Desierto. Eso era asunto de la Iglesia. No quería que la Iglesia se aprovechara de su trabajo de forma gratuita. En este mundo caótico, los bandidos se volvieron locos.
Bandidos y caballeros errantes habían invadido incluso el hasta entonces pacífico Valle de Aguas Negras. Sin embargo, frente a la caballería de sangre roja de Leví y su poder de combate cercano al de un gran caballero, todos fueron fácilmente aniquilados. Incluso la iglesia de Abraham había sido quemada, asesinada y saqueada por los matones bajo la hermandad del desierto. Sarov le pidió ayuda descaradamente a Leví y, naturalmente, Leví aceptó la petición de Sarov. Durante una invasión, pidió ayuda a su milicia, lo que satisfizo a Sarov. Luego, 3 días después, un grupo de alborotadores, liderados por un villano enmascarado, liberaron veneno en mitad de la noche, matando a un grupo de clérigos, quemando, matando y saqueando, provocando que la iglesia sufriera grandes pérdidas. El desvergonzado Sarov estaba furioso. Estaba tan enojado que tuvo un ataque al corazón. Estuvo en cama unos días antes de recuperarse. En respuesta, su buen vecino, el barón Leví, condenó enérgicamente a los villanos y animó al sacerdote Sarov a afrontar todas las dificultades con una sonrisa. En este mundo caótico sucedían cosas absurdas todos los días. Leví estaba prosperando en el ámbito del cultivo. Progresó día a día y alcanzó grandes alturas. Finalmente, Leví actualizó el sello del infierno al nivel 2 durante el mes de Whitfield. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-119, transformación de ballena de sangre de nivel 7 y serpiente negra. Leví sostuvo el núcleo de los no muertos dentro del refugio y cantó un encantamiento. Leví podía controlar a 2 muertos vivientes con el sello del infierno de nivel 2. Alma solitaria del infierno, te concedo una nueva vida. El núcleo de los no muertos se fusionó lentamente en el cráneo de Yatos. El misterioso poder llenó su cuerpo. Un fuego fantasma azul ardía en las cuencas vacías de sus ojos. Era más como un aura helada de color azul helado. Quizás porque los demonios de nieve eran no muertos tipo hielo, el núcleo de los no muertos que nació tuvo tal efecto. Leví miró el cuerpo de Yatos, que era tan resistente como el tiburón mágico y exclamó, «Tiburón mágico, ven a conocer a tu amigo, tiburón mágico». Si hubiera 4 de ellos en el futuro, serían la versión de trascendencia de los 4 reyes celestiales. A ver si ustedes 2 hermanos pueden pelear. Leví hizo que los 2 hermanos pelearan cuerpo a cuerpo. Los 2 monstruos musculosos chocaron entre sí y el gas negro los rodeó. Ambos eran grandes caballeros de fuerza, y su fuerza era aproximadamente la misma. Eran ligeramente inferiores a Silver Mountain de la caballería voladora de los 7 del norte y al veterano gran caballero, el duque de Montenegro. Sin embargo, con los 2 hermanos y las cartas de fuerza y triunfo de Leví, todavía no estaba claro quién ganaría contra el duque de Montenegro. Por supuesto que no puedo hacerlo ahora. Tendré que esperar hasta tener el poder de un gran caballero antes de considerar vengarme del duque de Montenegro. El duque de Montenegro había estado ocupado con la guerra contra la Alianza del Sur, por lo que no podía importarle menos Leví. Para un pez gordo como él, había cosas más importantes que hacer que matar a Leví. Leví aprovechó esta oportunidad para desarrollarse silenciosamente. Aunque ya tenía la fuerza para estar en la cima de esta era, carecía de la popularidad e influencia correspondientes. Esto era exactamente lo que Leví quería lograr. Él no quería ser una leyenda muerta. Él solo quería vivir bien. En el mes del viento del norte del año 1010 del calendario de la Santa Brillantez, las llamas de la guerra que había iniciado el duque de Montenegro ya habían envuelto a todo el país. Después de formar el ejército de coalición del sur, finalmente detuvieron el imparable ataque del duque de Montenegro. Los demás duques que habían sido neutrales durante todo este tiempo también se unieron a la batalla. Después de enterarse de las ambiciones del duque de Montenegro, no tuvieron más remedio que actuar. Sin embargo, poco después, estos duques abandonaron el escenario. Algo inesperado sucedió. Primero, un duque de la región occidental murió repentinamente en su casa. Su muerte fue aterradora y se sospechaba que un espíritu maligno lo atacaba. No mucho después, otro duque del sur de repente se volvió loco en el campo de batalla. Atacó al azar e hirió a su ejército y al ejército de las Montañas Negras. Después de eso, desapareció. Un espíritu maligno también lo había atacado. Por un momento, todos estuvieron en estado de pánico.
Estos dos duques eran ambos grandes caballeros. Además, no eran débiles. Sus técnicas de respiración eran de primera clase como una de las familias más poderosas de Yuk. Una existencia así murió o se volvió loca por los ataques de espíritus malignos. Además, poco después todos habían estado luchando contra el duque de Montenegro. Esto no parecía una coincidencia. Solo entonces todos recordaron que el rey Esmeralda y el caballero Eduardo también murieron de una muerte extraña. Poco a poco, los rumores empezaron a difundirse. El duque de Montenegro controla el poder de un espíritu maligno aterrador. Dejará que el espíritu maligno invada a cualquiera que se atreva a desobedecer su voluntad y lo torture hasta la muerte. Incluso los grandes caballeros serían asesinados. Nadie podía imaginar qué tipo de existencia podría detener al espíritu maligno y al poderoso duque de Montenegro. En el campamento del ejército de la coalición sur, hubo frecuentes rumores de invasión de espíritus malignos. Sin embargo, el ejército de montaña de Montenegro no pareció verse afectado en absoluto. Sin duda, esto confirmó la suposición de todos. El duque de Montenegro era ahora conocido como el Duque Diablo. Alguien dijo que el duque de Montenegro había hecho un trato con el legendario Diablo del Infierno, que hechizó los corazones del pueblo. Entonces lanzó una invasión injusta. Otros dijeron que el diablo quiere crear caos y miedo en el mundo humano a través de espíritus malignos y eventualmente convertir el mundo humano en un infierno. Los soldados del ejército de coalición del sur estaban en constante estado de pánico. Ahora que habían aparecido el espíritu maligno y los demonios de nieve, todo sonaba lógico, incluso el señor del diablo. Lo desconocido era lo más aterrador. Los espíritus malignos, para la mayoría de los soldados, eran un terror desconocido. La mayoría ni siquiera sabría que fueron atacados por uno hasta que murieron. El duque de Montenegro no reconoció ni negó el título de Duque Diablo. Continuó haciendo lo suyo, reclutando más tropas e invirtiendo más recursos en la guerra. Desde la antigüedad, la mayoría de las batallas entre nobles eran pequeñas peleas. No era nada que el dinero no pudiera resolver. Los conflictos entre ambas partes en general no fueron triviales. Esta vez todo el mundo se dio cuenta de que el duque de Montenegro hablaba en serio. Esos soldados capturados se rendirían, lucharían con sus antiguos camaradas o morirían. Los nobles condenaron al duque de Montenegro por sus crímenes, pero eso fue todo lo que hicieron. El poder del duque les hizo sentir aterrorizados. Después de eso, la familia Arión del Cocodrilo de Hierro Gigante se unió al ejército de coalición de montaña de Montenegro, y los caballeros de hierro se dirigieron personalmente al sur. Esto parecía ser una señal. La mitad de los nobles del norte habían decidido unirse al ejército de coalición del duque de Montenegro en apenas un mes. Los nobles del norte pudieron ver que los nobles y las familias reales del sur no enviarían tropas para rescatarlos a menos que vieran a los demonios de nieve invadiendo su territorio. Todo el mundo conocía la gravedad del asunto, pero no se habían tomado medidas. Con la velocidad a la que Snow Demons avanzaba hacia el sur, era solo cuestión de tiempo antes de que el territorio del norte fuera invadido. Por eso los nobles del norte también habían pensado bien las cosas. Desde el sur no estaba dispuesto a enviar tropas, la gente del norte se trasladó al sur en busca de refugio. Se unirían al sur para esperar la llegada de los demonios de nieve. Esto fue producto de su ignorancia y falta de voluntad para ayudar. Los demonios de nieve eran criaturas no muertas. A menos que murieran por completo, su número aumentaría a medida que continuaran avanzando hacia el sur. Todos estarían acabados cuando cayera el reino de la noche. El corazón de Levi se tensó cuando escuchó los rumores sobre el Duque Diablo en Blackwater Valley. ¿Podría el Duque de Montenegro haber dominado el poder de los no muertos? De *MN8. Incluso un gran caballero de primer nivel murió a manos de un espíritu maligno. ¿El Duque de Montenegro tiene esa carta de triunfo? ¿Cómo evitó que los espíritus malignos lo atacaran? Estas eran las dudas en el corazón de Levi. Esta vez, había reforzado su corazón. No actuaría precipitadamente hasta convertirse en un gran caballero. Los tres hermanos y Harris estaban de guardia, acompañados por Magic Shark y su compañero muerto viviente, a quien Levi llamó Demon Mountain. Levi se escondió en el refugio para cultivar.
Su papel como señor en el territorio del Valle de Blackwater era cada vez más pequeño. Para cultivar, Levi se volvió más pasivo. Su estatus era similar al de accionista de una empresa moderna. Solo necesitaba escuchar el informe del mayordomo de vez en cuando. Al final del mes del viento del norte, dentro del cuerpo de Levi, la ballena de sangre gigante que flotaba sobre su corazón abrió su boca ensangrentada y tragó el agua. ¡Boom! El cuerpo de la ballena gigante se expandió. Después de eso, cuando el espeso gas negro de la ballena de sangre entró en las extremidades y órganos de Levi, estiró su cuerpo y dejó escapar un soplo de aire turbio. Nivel 7. Técnica de respiración de ballena de sangre, nivel 7, 1/50000, efecto especial, resistencia de primer nivel. La resistencia de primer nivel es el límite de un ser humano. Si rompo esta barrera, puedo convertirme en una existencia casi inhumana como un gran caballero. Defensa de primer nivel, resistencia de primer nivel, fuerza de primer nivel, velocidad de primer nivel. 4 atributos de primer nivel. Se ha completado la forma embrionaria de un guerrero integral. La técnica de respiración de la ballena de sangre era una excelente técnica de respiración con 56 tipos de pequeños humanos en miniatura. No había límite después del nivel 7, todavía se podía cultivar más. Esto hizo que Levi estuviera muy contento. Después de todo, las técnicas de respiración de resistencia eran relativamente raras y más difíciles de romper los límites. La técnica de respiración más común y más fácil de entender era la basada en la fuerza. No puedo ser complaciente. Continúa cultivando. Levi no mostró ninguna arrogancia ni holgura. Sabía muy bien que este mundo donde existían fuerzas sobrenaturales estaba lleno de peligros ocultos. Lo que había visto era solo la punta del iceberg. Los demonios de nieve y los espíritus malignos solo estaban en los niveles más bajos de la ola oscura. Ya podrían representar enormes amenazas para caballeros poderosos e incluso para grandes caballeros. Incluso si esas poderosas criaturas de la ola oscura no destruyeran el mundo, podrían destruir una ciudad con solo pensarlo. Todavía estaba demasiado débil. Necesitaba fuerza para vivir una larga vida y explorar el mundo. No había nadie más fuerte, solo más fuerte. Ya fuera un caballero, un mago o un animal, siempre que pudiera hacer a Levi más fuerte, no lo rechazaría. El valle de Blackwater estaba cubierto de nieve y hielo cuando llegó el mes de invierno. Se formó una gruesa capa de hielo en el río Blackwater. Además del comercio con el conde de Silver Mountain, Levi pasó todo su tiempo cultivando la técnica de respiración de la serpiente negra. Con suficiente serpiente negra. Medicina secreta. Finalmente logró alcanzar el límite del nivel 7 de la técnica de respiración de la serpiente negra antes de que llegara el nuevo año. Técnica de respiración de serpiente negra, nivel 7, máximo, avance disponible, efecto especial, defensa de primer nivel. En el corazón de Levi, la semilla de serpiente negra estaba alta y erguida, como una pitón gigante dando vueltas alrededor del mundo. La semilla de serpiente negra en la cima del nivel 7 ya no era una vaga niebla con forma de serpiente. Levi podía ver las escamas imaginarias y el poderoso cuerpo de la serpiente. Es cada vez más real, murmuró Levi. Miró el cuadro colgado en la pared del refugio. La serpiente negra, sosteniendo una vela, se enrollaba majestuosamente en la pintura, iluminando todas las direcciones. La actual semilla de serpiente negra era como una versión en miniatura de la serpiente negra con vela. Un caballero necesita avanzar hasta convertirse en un gran caballero. Necesita usar semillas de vida para experimentar la primera transformación. Después de esta transformación, la cantidad y la calidad del gas negro aumentarán. Él puede liberar el gas negro. Incluso puede separar el cuerpo del enemigo. También puede envolver el arma con gas negro si ha cultivado lo suficiente. Incluso puede transformar el gas negro en un arma. Por ejemplo, Pale Shadow tiene un muy buen conocimiento del gas negro. Puede liberar el gas negro en una garra fantasma e incluso condensarlo en una daga. Dispáralo para matar al enemigo. En cuanto a Magic Shark y Yatos, su aplicación del gas negro es relativamente superficial. Solo pueden envolver gas negro alrededor de sus armas para el combate, lo cual es mucho peor que Pale Shadow. De la información que obtuve en Shining Tavern, una técnica de combate utiliza gas negro.
Sin embargo, esta técnica de combate es rara. Ni siquiera el conde de Silver Mountain domina una técnica especializada de combate con gas negro. Si quiero obtener las técnicas de combate del gas negro, quizá tenga que aprender de Kale Shadow. Ahora, comencemos la transformación. Levi miró la semilla de serpiente negra en su corazón. Al momento siguiente, innumerables gases negros emergieron de su cuerpo y lo envolvieron, convirtiéndolo en un capullo negro. Vamos, déjame ver dónde está el límite de la serpiente negra. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C120. Avance al gran caballero 1. El capullo de la serpiente negra en el corazón de Levi estaba inactivo. Una aura aterradora vino desde el interior del capullo negro, lo que provocó que las semillas de vida del rinoceronte gigante, la araña con cara de hombre, la sirena y las ballenas de sangre salieran a adorarlo. Era como si algo aterrador se estuviera gestando en el capullo negro, reprimiendo a los demás. Levi se quedó quieto, esperando el día en que la serpiente negra saliera de su capullo. Ya había almacenado en el saco de ballenas el equivalente a un mes de comida, suficiente para completar la transformación sin comer ni beber. Si la transformación fuera corta, tardaría un día, si fuera larga, tardaría 7 días. Si la transformación no se completara después de 7 días, la transformación fallaría. El proceso también requiere mucha energía. Muchos caballeros no acumularon suficiente energía antes de pasar por la transformación. Como resultado, fracasaron en el último paso. Algunos de ellos incluso se convirtieron en caballeros lunáticos. Sin embargo, para Levi, que tenía el saco de ballenas, esto no era un problema. Con el saco de ballenas en la mano, esto nunca le había pasado a Levi. Creía firmemente que su transformación tendría éxito. Había pasado 7 años trabajando de manera constante para llegar a esta etapa. Con la ayuda de su confiable panel, el avance no fracasaría. Si un simple caballero fracasara, ¿no sería aún más difícil para un mago en el futuro? Sin embargo, el fracaso de la transformación de la semilla de serpiente negra no fue tan potencialmente mortal como la condensación de la semilla de vida. Sin embargo, sería aún más difícil transformarlo nuevamente. El camino de un caballero era así. Había que trabajar duro. Una vez que uno falla, el camino podría ser destruido. Uno solo podría estancarse de por vida. En el refugio, los dos hermanos, Magic Shark y Demon Mountain, estaban de guardia junto a Levi. Eran como 2 estatuas altas. Si hubiera intrusos, no dudarían en destruirlos. Levi ya había forjado una armadura de mitril de cuerpo completo de alta calidad para los 2 hermanos. Cada conjunto no era inferior a Leviathan Armor, lo que hacía que la defensa de los 2 hermanos fuera más fuerte que la de los grandes caballeros comunes. En el cielo sobre el territorio, el águila de las nieves Harris se elevaba en el cielo, con vistas al valle de Blackwater, monitoreando todo en el territorio en tiempo real. Los 3 hermanos yacían juntos como una pequeña montaña en la cresta detrás del castillo, protegiendo el territorio de su amo. Durante este periodo, Levi ya había terminado de forjarles la armadura. Los materiales utilizados fueron escamas de bestia dragón terrenal, hierro refinado e incluso un poco de mitril. Levi había gastado mucho dinero. Los 3 juegos de armadura de oso gigante eran, por supuesto, muy resistentes. Además, el material principal eran escamas de la bestia dragón terrenal. No era muy pesado y no limitaba demasiado su fuerza. Los 3 hermanos ahora llevaban armadura. Este fue el entrenamiento de Levi para ellos. Ahora eran adultos y su verdadera fuerza se parecía a la de los caballeros de alto nivel. En esta etapa, su tamaño corporal no aumentaría demasiado. La fuerza del oso gigante del territorio del norte estaba básicamente en el reino del caballero máximo. A menos que apareciera una mutación similar a la del rey lobo de montaña, sería posible llegar al nivel de gran caballero. Sin embargo, una situación así era extremadamente rara. Y tuvieron una vida útil de 40 años. Estaban en su Dream, y cuando los 3 hermanos unieron fuerzas, nadie debajo el gran caballero podría igualarlos. Con su protección, Li Wei confiaba en su proceso de transformación en su refugio. Mientras Levi se transformaba, el mundo exterior también cambiaba. El Duque Diablo,
el Kik de Montaña de Montenegro, utilizó su caballería de hierro y sus espíritus malignos para barrer la región sur. El ejército de coalición del norte derrotó al ejército de coalición del sur. La peor parte fue que una tropa de élite de las montañas de Montenegro ya había llegado al territorio del Dragón Verde, donde se encontraba la familia real. En esta batalla, la familia real reveló su carta del triunfo por primera vez. En el momento en que esta carta del triunfo apareció en el escenario de la historia, atrajo innumerables miradas. Una nueva organización del rey apareció ante los nobles. 7 espadas divinas. Era una organización formada por 4 grandes caballeros y 3 caballeros destacados. Debido a la Iglesia de la Santa Luz, a los Imits del Reino Esmeralda siempre les gustó usar el número 7. Por ejemplo, los 7 grandes caballeros de los Caballeros Radiantes de la Iglesia también eran conocidos como los 7 Caballeros Santos del Mundo. Los 7 grandes caballeros más fuertes del norte eran conocidos como la Caballería Voladora de los 7 del Norte. El reino también había establecido las 7 espadas divinas esta vez. Era una organización violenta que recibía órdenes del rey. Se desconocía cuándo se formó esta organización. Aún así, mucha gente supuso que se trataba de una combinación temporal que la familia real propuso para competir con los nobles del norte. Después de todo, ya fueran los 7 caballeros sagrados del mundo o la 7 caballería voladora del norte, las organizaciones estaban compuestas por verdaderos grandes caballeros. Los 4 grandes caballeros y los 3 máximos caballeros. Esto pareció un poco contundente. Sin embargo, aún así, las 7 espadas divinas todavía mostraban su poderosa fuerza. Todos eran expertos en espadas, liderados por el más fuerte nación protegiendo a Divino. Espada, Sod. Sod también era el capitán de la Guardia Real, pero el caballero Caballo Blanco, el miembro más fuerte de la familia real, lo había reprimido. Como segundo miembro más poderoso de la familia real, su reputación no era prominente antes. Y ahora, las 7 espadas divinas eran realmente extraordinarias. Esta fue la primera gran victoria del ejército del sur y la familia real desde el estallido de la guerra civil, y elevó la moral de los nobles del sur. Todo tipo de nombres empezaron a difundirse. Algunos aristócratas intentaron replicar las 7 espadas divinas. En esta era de caos, podían usar la guerra para ganar fama y honor. De esta manera, después de tratar con el duque de Montenegro, podrían mejorar su reputación cuando los superiores dieran méritos de guerra. Contacto 2.